Nunca olvidaré la forma en que me miró. Era la mirada de alguien que no me respetaba, que nunca me había respetado. Hasta ese momento yo fingía no darme cuenta. Hacía todo lo posible por mantener la paz en esa casa. Tragaba muchas cosas, cerraba los ojos ante otras. Pero ese día, ella me miró directamente, frente a todos, y dijo: «Usted ya no forma parte de esta familia». No lo entendí de inmediato. Me quedé paralizada, esperando que fuera una broma de mal gusto. Pero no lo era. Habló con firmeza, con rabia, y hasta cruzó los brazos como si estuviera convencida de que tenía razón. Y lo peor no fue lo que dijo. Lo peor fue ver a mi hijo mirando al suelo. No dijo una palabra para defenderme. No dijo nada. Solo se quedó callado, como si estuviera de acuerdo. Y fue ahí cuando entendí que todo lo que hice por él, todo lo que sacrifiqué, todo el amor y el esfuerzo, ya no significaban nada. Me llamo Isabela, tengo 69 años, y viví esta historia bajo mi propio tejado. Fui humillada dentro de mi casa. La casa que construí con mi esposo, ladrillo por ladrillo, con mucho esfuerzo. La misma casa donde mi hijo creció, jugó en el patio, aprendió a caminar, celebró sus cumpleaños. Lo cuidé sola. Cuando mi esposo murió, él tenía apenas 7 años. Seguí adelante con un salario escaso, limpiando casas para otras familias, mientras en la mía hacía lo imposible para que a mi niño no le faltara comida, ropa, ni cariño. Nunca me quejé, nunca dejé que le faltara nada. Nunca pensé en volver a casarme. Nunca llevé a otro hombre a mi casa. Me decía a mí misma: él es mi prioridad, mi responsabilidad. Y así fue durante muchos años. Mi hijo se graduó, comenzó a trabajar, y yo creía que él entendía todo lo que había hecho por él. Pero entonces conoció a Laura. Al principio parecía una buena chica, educada, simpática. Venía para almorzar con nosotros los domingos. Me ayudaba en la cocina, preguntaba por mi salud, me alegraba por él. Pensaba que por fin había encontrado a alguien con quien compartir su vida, construir una familia. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Empezó a hacer comentarios que me incomodaban. Cosas pequeñas, pero que no estaba acostumbrada a escuchar. Decía que mi comida tenía demasiada sal, que mi decoración estaba pasada de moda, que debería cortarme el pelo corto para ir acorde con mi edad. Al principio sonreía y lo dejaba pasar, pero fui notando que nada de eso era inocente. Quería hacerme sentir menos, hacer que me sintiera una carga en mi propia casa. Cuando se casaron, mi hijo quiso que vivieran conmigo. La casa era grande y dijo que sería solo por un tiempo, hasta que juntaran dinero. Acepté. Siempre dejé claro que la casa también era de él. Después de todo, era mi único hijo, y todo lo que tenía algún día sería suyo. No imaginé que eso se usaría en mi contra. Después de que Laura se mudó, la convivencia se convirtió en una lucha diaria. Ella empezó a reorganizar todo. Cambió los muebles del lugar, quitó fotos de las paredes, guardó objetos con valor sentimental para mí, sin siquiera consultarme. Llegaba a la sala y ya no reconocía mi casa. Cuando me quejaba, decía que estaba modernizando el ambiente. Mi hijo, una vez más, se quedaba callado. No tomaba partido. Pensé que era solo una fase, que ella se acostumbraría, que el tiempo lo resolvería. Pero luego vinieron los comentarios más directos. «Deberías salir más, doña Isabela, tener tu propia vida». O también: «¿No crees que ya hiciste tu parte? Ahora es nuestro turno. Y después, esta casa ya tiene dueño, ¿verdad? Pero lo ideal es que cada generación tenga su espacio». Escuchaba eso y fingía no entender. No quería pelear, quería paz. Y en el fondo, aún tenía la esperanza de que mi hijo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero él parecía cada vez más distante. Empezó a llamarme mamá, solo frente a los demás. En casa casi no hablaba conmigo, y cuando lo hacía, era con prisa, como si no tuviera tiempo para escucharme. El día que todo ocurrió, había preparado un almuerzo. Era un domingo. Invité a mi hermana, a 2 sobrinas y a una vecina antigua. A Laura no le gustó. Dijo que la casa estaba llena, que nadie había avisado, que no quería desorden. Pero el almuerzo siguió. Todos comieron, rieron, conversaron. Me sentí bien. Era raro ver gente en casa que realmente me quería. Pero después de que todos se fueron, Laura me llamó a la cocina. Estaba con un plato en la mano, apoyada en el fregadero. Me miró a los ojos y dijo: «Usted ya no forma parte de esta familia», sin alzar la voz, sin dudar, como si estuviera firmando un documento. Me quedé inmóvil. Sentí un sabor amargo en la boca. Mi hijo estaba detrás de ella, pero no dijo nada. Solo miró al suelo. Ella continuó: «Tiene que entender que el tiempo pasó
Esta casa ahora es nuestra. Necesita pensar en otro lugar para vivir. Será mejor para todos. Pregunté si esa era una decisión de ambos. Mi hijo no levantó la cabeza. Solo hizo un leve gesto con la mano. Solo dije, entendido, y me fui a mi cuarto. No lloré, no grité. Solo me senté en la cama y me quedé en silencio. No pude dormir esa noche, pero al día siguiente tomé mi decisión. Me levanté temprano, antes que todos. Todavía estaba oscuro. Fui a la cocina, preparé mi café despacio. Me senté a la mesa con la taza en la mano, mirando esa casa que ya parecía otra. Esa casa había sido mi mundo durante muchos años. Conocía cada grieta en la pared, cada sonido que venía del tejado, cada baldosa que crujía al pisarla. Pero ahora sentía que era una visita allí, como si me estuvieran diciendo, todos los días, con actitudes, que mi tiempo había terminado. No hubo pelea, no hubo escándalo, pero hubo desprecio, y el desprecio duele más que una bofetada, porque llega en silencio, te va borrando poco a poco, hasta el día en que simplemente desapareces. Sabía que no valía la pena hablar, ellos ya habían decidido. Lo que ella dijo en la cocina no fue un desahogo, fue una advertencia. Quería la casa solo para ellos. Y mi hijo, él ya había elegido su bando. No sabía exactamente a dónde ir, pero una cosa sí sabía. No iba a quedarme donde no me querían. No después de todo lo que hice por ellos. No después de que me trataran como una carga. Fui a mi cuarto y comencé a guardar mis cosas. No tenía mucho, solo lo necesario. Mi ropa, algunos objetos personales, documentos y unos pocos recuerdos de mi esposo que ella aún no había escondido. Lo guardé todo con calma. Puse todo en una maleta grande y 2 bolsas de lona. Pasé el día así, en silencio. Ella notó que estaba organizando mis cosas y preguntó, con un tono cínico, ¿va a viajar? Solo respondí, voy a quitarme del camino. Ella sonrió, una sonrisa breve, como de quien se siente victoriosa. Mi hijo ni siquiera apareció en el cuarto. No preguntó nada. No se despidió. Esperé a que anocheciera. No quería salir frente a los vecinos. Esa casa era mi orgullo y no quería que nadie me viera salir de esa manera. Cuando oscureció, arrastré mis maletas hasta la puerta, cerrando todo por dentro. Miré hacia atrás por unos segundos, no por nostalgia, sino para recordar la última vez que estuve allí, la última vez que fui dueña de mi propia casa. Llamé a un taxi de la plaza, que ya me conocía, y pedí que me dejara en la casa de mi hermana, Judite. Ella vivía en otro barrio, en una casa pequeña, pero al menos sabía que allí me recibirían con respeto. Judite se sorprendió al verme en la puerta con las maletas. Me abrazó fuerte, me hizo pasar sin preguntar nada. Solo dije, me echaron de casa. Ella entendió de inmediato. Me preparó una cama improvisada y un plato de comida caliente. Allí logré dormir. No bien, pero al menos dormí. Al día siguiente, ella quiso saber más. Conté todo, desde los primeros comentarios de Laura hasta la escena en la cocina. Judite se indignó. Dijo que era absurdo, que debía volver, que la casa era mía. Pero dije que no. No quería vivir en un lugar donde me trataban como intrusa, donde me humillaban dentro de mi propio hogar. Me quedé en su casa 2 semanas. Durante ese tiempo mi hijo no me buscó. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Era como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y fue allí, en la casa de mi hermana, donde comencé a pensar con más claridad. Esa casa donde ellos estaban viviendo aún estaba a mi nombre. La escritura estaba conmigo. Nunca la había pasado a su nombre. Siempre pensé en hacerlo en el futuro, pero nunca lo formalicé. Ellos creían que ya era suya, pero no lo era. Y eso me dio fuerza. Podía tomar una decisión. Podía actuar. Y eso fue lo que hice. Al 15º día desde que salí de casa, puse mis documentos en la bolsa y fui al registro. Hablé con un abogado recomendado por una amiga de mi hermana. Expliqué toda la situación. Llevé la escritura, mostré los registros. Él confirmó. La casa era totalmente mía. Legalmente, ellos estaban ocupándola sin mi consentimiento. Y peor, me habían echado sin que yo hubiera autorizado nada. El abogado dijo que tenía derecho a pedir la reintegración de pose, pero no quería un juicio. No quería escándalo. Solo quería justicia. Entonces me orientó a hacer un documento formalizando una notificación, un aviso por escrito. Algo que dejara claro que sabía lo que estaba pasando y que estaba tomando medidas. Con ese documento en la mano, fui a la casa acompañada de un oficial de justicia. No llamé a la puerta, no avisé, solo entregué el aviso, con un plazo para la desocupación. Cuando Laura lo recibió, se puso Natalie
Quedó pálida. Preguntó qué era eso. El oficial explicó. Y ella dijo, «Pero esta casa es de mi esposo». Y yo respondí con toda la calma del mundo, «No, esta casa aún es mía. Y tienen 30 días para salir». Intentó reír, pero fue una risa nerviosa. Esta vez, mi hijo apareció. Preguntó si iba en serio. Solo respondí, «¿Creíste que no iba a reaccionar?». Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza, como hizo aquella vez en la cocina. Volví a la casa de mi hermana. No fui allí para discutir. Fui solo a hacer valer lo que era justo. No pedí nada que no fuera mío. No exigí nada más allá de mi derecho. Y ahora tenía una decisión que tomar. Vender la casa o volver a ella. Aún no sabía qué sería lo mejor. Solo sabía que no iba a aceptar ser tratada como nadie. Al día siguiente ya sabía qué debía hacer. No era cuestión de aceptar o no lo que pasó. Esa mujer había dejado claro que yo era una molestia. Y mi hijo había dejado claro que no haría nada al respecto. No valía la pena esperar un cambio de actitud. Ellos ya habían decidido sacarme de allí. La diferencia era que ahora yo también estaba decidida. No iba a quedarme más donde no era bienvenida, ni donde mi presencia incomodaba. Había vivido demasiado tiempo haciendo todo por mantener la paz, pero ahora no había nada más que mantener. Ellos habían acabado con cualquier tipo de respeto. Sin avisar a nadie, comencé a organizar mis cosas. No hice alarde, no lloré, solo hice lo que debía hacerse. Sabía que si me quedaba un día más en esa casa, escucharía otra humillación. Entonces guardé lo poco que me quedaba y esperé a que llegara la noche. Puse la ropa en 2 bolsas grandes, junté mis documentos, algunas fotos y objetos pequeños que aún tenían valor para mí. Esa casa estaba toda cambiada. La mayoría de las cosas que me gustaban ya las había retirado ella. Lo que quedaba allí ya no era mío. Cuando terminé, fui a la entrada de la casa con todo listo. Llamé a un taxi por el teléfono fijo de la vecina de al lado, porque ni eso me dejaban usar con libertad. Cuando llegó el auto, arrastré las maletas hasta la puerta y cerré detrás de mí. No miré hacia atrás. Subí al taxi y pedí que me llevara a la casa de mi hermana, Judith. Ella vivía sola, en un barrio alejado. Siempre fue buena conmigo. Nunca me trató con indiferencia. Llegué allí tarde en la noche, toqué la puerta y esperé. Cuando me vio, no hizo preguntas. Solo abrió y me dijo que pasara. Me ayudó con las maletas y me ofreció un lugar para descansar. Al otro día conté todo. No oculté nada. Desde el principio, desde cuando mi nuera llegó con esa actitud demasiado educada. Judith escuchó todo en silencio. Al final, dijo solo una cosa. No debiste haberte ido. Esa casa aún es tuya. Y tenía razón. La casa estaba a mi nombre. Nunca la pasé al nombre de mi hijo, ni hice ningún documento de donación. Ellos creían que tenían derecho a todo, pero era solo apariencia. Yo siempre fui la dueña, solo que hasta ese momento no había actuado como tal. Había permitido que me trataran como huésped, como alguien que necesitaba pedir permiso para estar allí, y eso debía cambiar. Me quedé 2 semanas en la casa de mi hermana. Mi hijo no me buscó, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido. La única vez que supe de él fue cuando una vecina me contó que él y Laura habían hecho una cena con amigos y dijeron que finalmente estaban libres para vivir a su manera. Eso me dio asco. Hablaban como si yo fuera un problema, algo viejo que estorbaba sus vidas. Pero no sabían que esa casa, esa vida, todo eso aún era legalmente mío. Y por eso decidí actuar. Judith conocía a un abogado de confianza, un hombre experimentado que trabajaba con documentación inmobiliaria. Concertamos una cita con él y llevé todo lo que tenía. Escritura de la casa, recibos antiguos, comprobantes a mi nombre. Lo revisó todo con calma. Cuando terminó dijo con todas las letras: «La casa es tuya. Tienes derecho a pedir la desocupación inmediata si quieres». Me quedé en silencio unos segundos. Realmente podía hacer eso, y ellos no podían impedirlo. El abogado me orientó a empezar con una notificación formal, algo directo, legal, sin confrontación. 2 días después, fui a la casa acompañada de un oficial de justicia. No llevé a nadie de la familia. Quería resolverlo de manera correcta. Cuando llegamos, ella misma abrió la puerta. Se sorprendió. Preguntó qué era eso. El oficial le entregó la notificación y explicó que tenían 30 días para desocupar la casa o podrían responder judicialmente. Ella se quedó sin reacción por unos segundos. Luego llamó a mi hijo, que vino hasta la puerta.
Cuando vio el papel, palideció. Preguntó si iba en serio. Dije, estoy haciendo lo que tú debías haber hecho, respetarme. No me quedé para discutir. Entregué los documentos y me fui. Volví a la casa de mi hermana en paz. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por mí, sin gritar, sin escándalo, sin suplicar por nada. Solo cumplí con mi derecho. Esa casa fue conquistada con esfuerzo, con sacrificio, con lucha. No era justo que dos personas que nunca movieron un dedo para construirla decidieran que yo no tenía lugar allí. La semana siguiente recibí un aviso del abogado. Estaban intentando impugnar la notificación, alegando que habían hecho reformas y comprado muebles. Pero nada de eso cambiaba lo principal. La casa seguía a mi nombre. Podía continuar con el proceso o intentar negociar, pero sabía que no querían irse. Contaban con que yo desistiría, que retrocedería, como siempre hice. Solo que esta vez era diferente. Estaba cansada de callar. Ya me habían sacado del convivio familiar. Ahora también querían lo que era mío por derecho. Aún estaba evaluando qué hacer. No porque tuviera dudas, sino porque quería decidir con calma. Pero mientras pensaba, llegó una nueva información que cambiaría todo una vez más. Algo que no esperaba, pero que explicaba muchas cosas. Fue mi sobrina quien me lo contó. Trabaja en un registro de la ciudad y por casualidad vio los nombres de mi hijo y Laura en una solicitud de escritura. Estaban intentando transferir la casa a su nombre. Alegaron que era un regalo mío, hecho verbalmente. Incluso usaron una copia antigua de una declaración que había firmado años antes, autorizando a mi hijo a resolver una cuenta de luz cuando estuve enferma. Intentaron usar eso como prueba de que yo le había dado la casa. Mi sobrina se sorprendió con el movimiento y me avisó de inmediato. Ella sabía que nunca había hecho ningún documento de donación y que esa firma era antigua, sin valor para lo que estaban intentando ahora. Llevé esa información al abogado. Él se sorprendió con los documentos. Dijo que con eso en la mano podía abrir un proceso penal contra ella. Falsificación de firma, intento de fraude, uso de documentos falsos. Todo eso sumado daría un buen tiempo de complicaciones judiciales. Pero pedí que esperara. No quería hacer nada por impulso. Quería entender qué más había detrás. Pregunté si conocía a alguien que pudiera verificar si hubo intentos de venta de la casa en registros fuera de la ciudad. Dijo que sí. En 2 días me trajo un informe. Laura intentó vender la casa 2 veces por fuera y usó el nombre de mi hijo como dueño de la propiedad. Es decir, no solo me expulsó de mi propia casa, sino que intentó deshacerse de ella como si fuera suya. Todo eso, a mis espaldas. ¿Mi hijo sabía? Eso era lo que necesitaba descubrir. No porque quisiera perdonar o acusar, sino porque quería estar segura de quién estaba contra mí. Si sabía, entonces era cómplice. Si no sabía, entonces era un tonto siendo manipulado. En ambos casos, no podía confiar más. Aún así, pedí al abogado que no tomara ninguna medida todavía. Quería hablar con él una última vez. Solo nosotros dos. Sin abogado, sin interferencias. Un ajuste de cuentas entre madre e hijo. Llamé a su celular y le pedí que nos encontráramos en la plaza cerca de la casa. Llegó 1 hora después, solo, con la cara descompuesta. Parecía que había perdido el suelo. Fui directa. Le mostré los documentos, la carpeta, la firma falsa, la propuesta de venta. Se quedó callado. No intentó justificarse. No intentó negar. Solo preguntó, ¿dónde encontraste esto? Y respondí, en el fondo de la casa, en la parte donde nadie tocaba, escondido por ustedes. Se pasó la mano por el rostro y dijo que no tenía idea, que nunca había firmado nada de eso, que creía que Laura solo estaba viendo el valor de mercado por curiosidad, pero sabía que estaba mintiendo. Lo miré a los ojos y dije lo que necesitaba decir. Permitiste que ella me sacara de la casa. Te quedaste callado cuando me faltó al respeto. ¿Ahora quieres decir que no sabías nada? Solo no me atacaste con tus propias manos, pero dejaste que ella lo hiciera por ti. Se le llenaron los ojos de agua, pero no dijo nada más. Le entregué la carpeta en la mano y dije, llévate esto, piensa bien en lo que hicieron. No la voy a denunciar, no ahora, pero si descubro que esta historia continúa, será diferente. Intentó decir algo, pero yo ya me iba. Volví a casa caminando, con pasos firmes. Esa conversación era todo lo que faltaba para poner un punto final a la historia. Ahora sabía quiénes eran. Sabía que nada de eso fue por casualidad, y que si no hubiera tomado una actitud, hoy estaría en un rincón cualquiera, dependiendo de los demás, siendo llamada carga, vieja, inútil, pero ahora tenía todo
documentado, tenía pruebas y, sobre todo, tenía mi casa de vuelta. En los días siguientes, hice cuestión de cambiar toda la decoración de la casa. Retiré todo lo que ella había puesto. Cambié los muebles de lugar, cambié cortinas, tiré objetos de ella. Quería borrar cualquier rastro de esa mujer en mi espacio, no por odio, sino por limpieza. La limpieza que se hace después de una invasión. La vida comenzaba de nuevo, sola, pero en paz. Y aún tenía algo que decir. Aún tenía una verdad más por descubrir. Una que venía de mucho antes de que ella entrara en nuestra familia. Después de ese encuentro en la plaza, mi hijo nunca más apareció. Ni él, ni su mujer. Desaparecieron. La verdad es que yo tampoco quería más contacto. Lo que necesitaba decir, lo dije. Y lo que necesitaba escuchar, lo escuché. A partir de allí, no había más que continuar. Solo quería reconstruir lo que aún era posible. Rehacer lo poco que quedaba de mi vida con dignidad. Deshacerme de los restos que dejaron y devolverle a esa casa el respeto que tuvo algún día. No tenía prisa. Hice todo a mi tiempo. Mandé pintar las paredes, cambié algunas puertas, compré muebles usados de un conocido que se estaba mudando. Evité contar mi historia a mucha gente. Solo quien necesitaba saber, supo. No era vergüenza, era cansancio. No quería quedarme explicando lo que pasó a cada uno que preguntara. Lo que me interesaba ahora era mantener la cabeza firme y cuidar de lo que aún podía arreglarse. Pero algo seguía molestándome. El comportamiento de mi hijo no empezó con Laura. Ella pudo haberlo empeorado, pero eso ya venía de antes. Y cuanto más lo pensaba, más recuerdos volvían. Años atrás, mucho antes de que Laura entrara en nuestra vida, ya había notado actitudes extrañas de él. Desaparecía por días. Decía que iba a dormir en casa de amigos, pero volvía con ropa cara, celular nuevo y sin ninguna explicación convincente. Preguntaba y él esquivaba. Decía que había hecho trabajos extras, que le habían regalado cosas, pero yo sabía que no era del todo así. Cuando empezó a salir con Laura, esas cosas se volvieron más frecuentes. Y después de casarse, todo se volvió más disimulado, más escondido. Yo fingía no verlo, solo para no generar conflicto. Pero ahora que todo salió a la luz, comencé a pensar con más claridad. Tal vez él estuviera más involucrado en cosas indebidas de lo que imaginaba. Un conocido del barrio, que trabajaba como guardia de seguridad en una tienda grande del centro, me llamó un día para hablar. Dijo que creía haber visto a mi hijo involucrado con gente que se dedicaba a fraudes con documentos. Según él, esas personas ofrecían ayuda para vender propiedades de ancianos, falsificando firmas y creando documentos falsos para pasar casas a terceros. En ese momento, me quedé helada. Era exactamente lo que habían intentado hacer conmigo. Esa historia de Laura intentando vender la casa con mi firma falsificada ahora tenía aún más sentido. Tal vez no fue solo idea de ella, tal vez fue algo planeado, de forma más grande, con ayuda de otros. Llevé esa información a mi abogado. Él se preocupó, porque si era cierto podría haber otras víctimas. Me orientó a mantener la calma, no confrontar a nadie y dejar que él verificara si había otros procesos similares registrados en nuestro barrio o en los alrededores. 2 semanas después me llamó. Encontró 2 casos muy parecidos. 2 señoras, ambas viviendo solas, tuvieron documentos de propiedad falsificados por familiares cercanos. En un caso, el nieto. En el otro, un yerno. Las situaciones eran diferentes en los detalles, pero parecidas en la forma de actuar. Y en ambos casos, el nombre de mi hijo apareció como testigo en uno de los intentos de venta. No como parte principal, sino como alguien que acompañaba al comprador. Eso me derrumbó. Sabía que se había alejado, que me había abandonado emocionalmente, pero ¿ser parte de un esquema para quitar casas a ancianas? Eso superaba cualquier límite. Respiré hondo y pregunté al abogado qué podía hacerse. Dijo que, por ahora, solo había indicios, pero que si quisiéramos abrir un proceso mayor por asociación delictiva, necesitaríamos reunir pruebas más sólidas. Dije que no. No en ese momento. No por mí. Ya tenía mi casa de vuelta. Ya estaba en paz. Y a esta altura de la vida, entrar en otro proceso agotador no era lo que quería. Pero pedí que lo archivara todo, por si algún día fuera necesario. A pesar de todo, no quería convertirme en el tipo de persona que vive en función del rencor. Quería seguir adelante, no con rabia, sino con firmeza. Comencé a frecuentar el mercado de la calle de arriba. Conversé con algunos vecinos antiguos y me puse a disposición para ayudar a una vecina mayor que tenía dificultad para caminar hasta el mercado. No porque quisiera ocupar la mente, sino porque sabía lo importante que era
A nuestra edad, mantener algún tipo de rutina que no implicara solo mirar las paredes. Aún así, de vez en cuando, soñaba con la escena de Laura en la puerta de la sala, señalándome con el dedo, diciendo que no formaba parte de la familia. Era un recuerdo que no se iba. Y no porque quisiera volver al pasado, sino porque jamás imaginé que escucharía eso de alguien a quien traté como hija. Mi error fue confundir convivencia con respeto. Pensé que por estar allí, ayudando, cuidando la casa, pagando cuentas, ella me vería con dignidad, pero nunca me vio como parte de la familia. Me toleraba porque lo necesitaba, y en cuanto pensó que podía tomar todo el lugar, mostró quién era realmente. Un mes después de que todo se resolviera, recibí la visita de una mujer que no veía hacía años. Era la madre de Laura. Pensé que venía a acusarme, a reclamarme o a culparme por algo, pero no. Vino llorando. Dijo que se enteró de todo, que su hija había hecho lo mismo con su padre años atrás. Lo expulsó de su propia casa e intentó quedarse con la propiedad. En ese entonces, la madre intentó impedirlo, pero Laura mintió, engañó a ambos y después cortó el contacto con ella también. Dijo que ahora vivía con su hija y que también estaba sufriendo por su comportamiento. Escuché todo, pero no dije mucho. Al final, me pidió disculpas, no como madre de Laura, sino como alguien que también fue dejada de lado. Solo dije, ambas fuimos engañadas. Y ella asintió. Salimos al porche sin decir más. Ella se fue y yo me quedé con un alivio extraño en el pecho. No era la única. No era solo conmigo. Laura era el problema. Y necesité pasar por todo eso para ver la verdad. Ese encuentro fue el último capítulo de esa fase. A partir de allí, me concentré en el presente. Comencé a pensar qué hacer con la casa en el futuro. No quería que, después de mi partida, fuera motivo de pelea o ambición. Ya tenía a alguien en mente para dejarle todo. Alguien que nunca me pidió nada, pero siempre estuvo presente. Una elección mía, hecha con conciencia. Porque ahora, todo lo que tenía era mío de verdad. Incluso después de todo lo que pasé, sabía que aún faltaba algo. La casa estaba de vuelta. Mi nombre seguía limpio. No había sido vencida ni engañada en los papeles. Pero aún había algo que debía resolver internamente, de forma práctica. No podía correr el riesgo de que, en el futuro, volvieran a pasar por encima de mi voluntad. Necesitaba garantizar por escrito, con testigos y todo, que nadie más intentaría poner las manos en lo que era mío. Por eso decidí hacer un nuevo testamento, un documento simple, directo, donde dejaría claro que qué era mío, a quién le quedaría y quién no tenía más derechos a acercarse. Fui al registro con mi abogado. Le pedí que me ayudara a redactar todo correctamente. Dije claramente, mi hijo no tendría derecho a nada, ni una parte, ni de la casa, ni de ningún otro bien. Su nombre no aparecería en ningún lugar. La única persona que elegí para recibir todo, cuando llegara mi hora, era mi nieta mayor, hija de mi hija del medio, que vive en otra ciudad. Esa niña siempre fue diferente. Nunca me pidió nada. Siempre me visitó por cariño y hasta me ayudó durante la mudanza sin preguntar qué había pasado. Era discreta, respetuosa y nunca se involucró en las peleas de la familia. Ella lo merecía. El abogado pensó que estaba siendo muy dura al excluir a mi hijo de todo, pero no cambié de opinión. Él tuvo todas las oportunidades del mundo. Se alejó por elección. Me traicionó en silencio. Aceptó ser cómplice de una mujer que intentó sacarme de mi propia casa. Eso no era un error, era una decisión. Y quien toma ese tipo de decisión no puede volver atrás, como si nada hubiera pasado. Por eso, puse todo en orden. El nombre de mi nieta como única heredera. El nombre de mi hijo y de Laura quedó registrado como personas sin ningún vínculo patrimonial conmigo. Firmé, hice autenticar la firma y archivé una copia con el abogado y otra en casa, bajo llave. Ahora sí, podía dormir tranquila. Unos días después de resolver eso, recibí la visita de una vecina. Trajo una bolsa con ropa que Laura había dejado en su casa cuando se mudaron a toda prisa. Dijo que intentó devolvérsela, pero Laura no quiso saber más. Pidió que la tiraran. La vecina pensó que yo debía verla antes. Abrí la bolsa, miré rápidamente. Era ropa femenina común, pero entre ella había una agenda. Estaba escondida dentro de una blusa. No era algo en lo que quisiera hurgar, pero como estaba en mi casa, terminé hojeándola. Era una agenda antigua, con notas sueltas, frases de desahogo, listas de cuentas y fragmentos que parecían conversaciones anotadas. Allí encontré algo que confirmaba todo lo que sospechaba.
preocupaba. Ella había escrito detalles de conversaciones con otras personas sobre posibles compradores de la casa. Había fechas, nombres e incluso valores acordados. En una de las páginas estaba escrito: si no conseguimos la firma de la vieja, tendremos que falsificarla. Eso fue suficiente. No necesité leer más. Ya lo sabía. La falsificación de la firma en el contrato de venta no fue un accidente ni una iniciativa aislada. Fue premeditado. Ella lo planeó todo con antelación. Sabía lo que hacía e incluso involucró a mi hijo en ese plan. Cerré la agenda, la puse de nuevo en la bolsa, llevé todo al abogado y le pedí que la archivara como prueba complementaria. Ya no sentía rabia. El sentimiento que me invadía ahora era otro: firmeza. Todo lo que hice hasta ese momento fue para no ser borrada, para no dejar que la historia de mi vida se contara como si fuera una anciana sin voz, que perdió la casa por estupidez o debilidad. No, enfrenté todo, tomé las decisiones correctas y ahora estaba en control de nuevo. No tenía planes de vengarme ni de exponer a nadie. Solo quería vivir en paz, sabiendo que cada elección mía estaba protegida. Quería cuidar de lo que era mío, a mi manera, sin depender de nadie. Poco a poco, comencé a reconectar con algunas personas del pasado. Una vecina antigua me invitó a una reunión de señoras en el salón de la parroquia, pero decliné. Ya no formaba parte de eso. Nunca me gustaron esas conversaciones en grupo donde cada una cuenta sus dramas como si fuera una competencia de tristeza. Preferí mantener mis rutinas, ir al mercado, cuidar el jardín, organizar mi casa. La paz que tenía ahora era silenciosa, pero no vacía. Sabía que podía contar conmigo misma. Eso bastaba. Un sábado por la mañana, mientras barría la acera, vi llegar a mi nieta con una bolsa de frutas. Dijo que las trajo porque recordó que me gustaba el aguacate. Nos sentamos en el patio y hablamos durante más de una hora. Ella no preguntó por el pasado, solo quiso saber si estaba bien, si necesitaba ayuda con algo. Esa actitud suya confirmó que hice la elección correcta. No era por la sangre, era por el respeto, era por tener a alguien a mi lado que no quería nada más que mi presencia. Después de que se fue, entré y miré a mi alrededor. Esa casa había sido escenario de muchas cosas: alegría, fiestas, peleas, silencio e incluso abandono. Pero ahora estaba limpia. No tenía lujos ni muebles grandes, pero cada rincón allí tenía mi marca. Las paredes tenían grietas antiguas, el suelo estaba desgastado, los muebles eran simples, pero todo allí era mío de verdad, y nadie más iba a entrar pensando que podía mandar, gritar o quitar. Al final de esa tarde me senté en la silla del porche y me puse a pensar en el tiempo que perdí, intentando agradar a quien no lo merecía. Me dediqué durante años a una familia que, al final, me veía como una molestia. Fui menospreciada, traicionada, usada, pero no me quedé esperando cariño. Me levanté sola, rehice mis pasos y garanticé que mi historia no terminara como ellos querían. Todavía había días por delante, todavía había decisiones por tomar, pero ahora todas serían tomadas por mí, sin interferencias, sin falsedad, sin sorpresas. Esa noche dormí temprano, no porque estuviera cansada, sino porque mi cuerpo pidió descanso y mi mente no estaba cargada. La sensación era de deber cumplido. Aunque había perdido mucho, lo que recuperé valía más: mi casa, mi decisión, mi respeto. El tiempo pasó y poco a poco, las personas que conocían la verdadera historia comenzaron a entender mi lado. No necesité contárselo a todos ni hacer alarde. Lo que sabía, mi abogado lo sabía, y las pruebas estaban guardadas. Pero la postura que mantuve, firme, sin humillarme, fue suficiente para que mucha gente percibiera que la situación no era como decían por ahí. Algunos vecinos antiguos, que habían oído versiones distorsionadas de boca de Laura o de otros parientes suyos, comenzaron a tratarme con más respeto. Uno de ellos incluso me pidió disculpas por haber creído que había salido de casa por voluntad propia. No guardé rencor a esas personas, porque sé cómo funciona. Quien habla más alto, inventa primero. Y muchas veces es quien difunde la versión que se queda. Pero en este caso, el tiempo se encargó de corregir las cosas. Quien quiso ver, vio. Y quien no quiso, se quedó atrás. No gasté energía intentando convencer a nadie. Solo seguí viviendo, cuidando de mi casa y manteniendo la cabeza en su lugar. A estas alturas, ya habían pasado 3 meses desde que mi hijo y Laura salieron de mi vida. Ninguno de los dos volvió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera para fingir arrepentimiento
o intentar justificar lo que hicieron. Nada. Y sinceramente, eso fue mejor. No sabría lidiar con un pedido de disculpas falso o, peor aún, con un intento de reconciliación como si nada hubiera pasado. Esa parte de mi vida había terminado. Solo no sabía aún si ellos habían seguido adelante o si estaban planeando algo. Pero seguí alerta, porque quien ya intentó quitarme lo que es mío una vez puede intentarlo de nuevo. Y esta vez estaba lista. Comencé a guardar todos los recibos de mantenimiento de la casa, tomé fotos de las reformas que hice y mantuve en orden toda la documentación de la propiedad. Todo estaba a mi nombre, claro, pero quería tener pruebas de que la casa estaba bajo mi posesión y responsabilidad continua. Además, el abogado recomendó que dejara un historial de movimientos financieros relacionados con el inmueble para evitar sorpresas en el futuro. Hice todo como él sugirió. Incluso registré la escritura actualizada en el registro central de la ciudad, con copias autenticadas archivadas en más de un lugar. Lo que es mío ahora está protegido con todos los cuidados posibles. Mientras tanto, mi nieta seguía visitándome con frecuencia. No era todas las semanas, pero venía siempre que podía. Trabajaba mucho, estudiaba por las noches y, aún así, sacaba tiempo para saber cómo estaba. No pedía nada, no hacía preguntas incómodas, solo aparecía con algo de comida o un recuerdo y me trataba con cariño. En ningún momento habló mal de su madre, de su tío o de la familia. Solo cuidaba de mí a su manera, en silencio, y así fue como percibí que ella era la única persona que realmente merecía saberlo todo. En una de esas visitas, me senté con ella y le conté, con calma, todo lo que había pasado. Le mostré las copias de los documentos. Hablé de la tentativa de venta de la casa, de la falsificación de la firma, de la exclusión del testamento. Ella escuchó todo, sin interrumpir. Al final me abrazó y dijo que no necesitaba haber hecho nada de eso por ella, que solo con que hubiera pensado en ella como heredera ya era más de lo que esperaba. Respondí que no era cuestión de recompensa, sino de justicia. Quería garantizar que, cuando me fuera, todo eso no cayera en manos equivocadas. Y ella era la única que nunca intentó quitarme nada. Al contrario, siempre ofreció ayuda sin pedir nada a cambio. A partir de ese día, sentí que podía contar con ella para cualquier cosa, incluso para ayudarme a mantener todo en orden. Ella me ayudó a digitalizar los documentos, creó una carpeta segura en la computadora y almacenó todo con contraseña. Me enseñó a usar algunas funciones del celular para que pudiera acceder a eso si lo necesitaba. Fue práctico, directo, sin rodeos. Sabía que no me gustaba depender de los demás, así que solo me mostró lo necesario. Dijo que cualquier duda, solo tenía que llamarla. Y así seguimos. Con el paso de los meses, fui retomando pequeñas actividades que antes había dejado de lado. Volví a cuidar de mis plantas, a ordenar los armarios como me gustaba, a reorganizar mi ropa sin tener que pedir permiso a nadie. Cosas simples, pero que representan el control de nuevo sobre el propio espacio. Y durante todo ese tiempo, no tuve una sola noticia de mi hijo o de Laura. Ninguna señal. Como si me hubieran borrado de una vez. Pero lo que ellos no sabían era que quien borró sus nombres de mi vida fui yo. Un día recibí una llamada del abogado avisándome que una antigua vecina había sido contactada por un agente inmobiliario preguntando por la casa. Según ella, el hombre preguntaba si la casa estaba en venta y si había algún problema con la documentación. Eso me puso en alerta. No era común que alguien contactara a los vecinos para ese tipo de preguntas, a menos que tuviera alguna intención oculta. Pedí al abogado que averiguara quién era ese agente y de dónde venía ese interés repentino. En poco tiempo, descubrió que ese hombre ya había intentado intermediar la venta de casas involucradas en disputas familiares. Era conocido por meterse en negocios donde el verdadero dueño no siempre estaba al tanto de la negociación. Eso me hizo tomar una decisión que venía postergando: instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Con ayuda de mi nieta compré un sistema básico, pero eficiente, y lo instalé en los puntos principales: entrada del garaje, frente de la casa, fondo y pasillo lateral. Además, instalé un sistema de timbre con video. Ahora, si alguien aparecía por allí con conversaciones extrañas, sería grabado. Todo quedaría registrado. Y si fuera necesario usarlo como prueba, lo tendría. También pedí al abogado que redactara una notificación formal para cualquier intento de acercamiento o acoso relacionado con la casa. Él preparó el documento y lo registró en el cartorio, dejando claro que cualquier persona que intentara intermediar la venta de la propiedad sin mi autorización sería procesada civil y penalmente. El aviso quedó claro.
Y después de eso, no volvió a haber movimientos extraños. El mensaje fue recibido y la advertencia funcionó. Los días siguientes fueron más tranquilos. Finalmente sentía que todo estaba en orden. La casa era mía, los documentos estaban protegidos, la herencia estaba decidida y ahora también había seguridad instalada. Era lo que podía hacer con los recursos que tenía. No era una mansión, no era una casa de lujo, pero era mi hogar y nadie más iba a invadir, manipular o mandar en lo que me pertenece. Lo que intentaron quitarme con engaño ahora estaba protegido por pruebas, testigos y firmeza. Después de meses con todo en orden y sin ninguna señal de mi hijo o de Laura, ya pensaba que ese capítulo de mi vida había realmente terminado. Pero fue justo cuando bajé un poco la guardia que algo pasó. Y, una vez más, el nombre de Laura apareció de forma inesperada. Todo comenzó con una carta, sin remitente, solo mi nombre y mi dirección escritos a mano. Cuando la abrí, encontré una nota breve. Decía apenas: hablemos. No quiero dejar las cosas así. No estaba firmada, pero la letra era de Laura. La reconocí. Ella solía escribir notas cortas cuando aún vivía en la casa conmigo. La forma de escribir, la manera de doblar el papel, todo era igual. Me quedé unos minutos con ese papel en las manos, intentando entender el motivo de aquello. No había un pedido de disculpas, no había explicación, solo una frase que, de alguna forma, quería abrir espacio para un contacto. Pero yo no quería contacto, no había nada que hablar. La última vez que la miré a los ojos, escuché que no formaba parte de la familia. ¿Y ahora quería una conversación? Después de todo lo que hizo, tomé la nota, la guardé dentro de la carpeta donde estaban las otras pruebas y llamé al abogado. Le conté lo que había recibido. Me orientó a no responder y a guardar todo. Dijo que, dependiendo del tono, eso podría usarse como intento de acercamiento indebido o incluso manipulación emocional. Seguí su consejo. No respondí, ni con palabras ni con actitudes. Continué mi vida de la misma manera, y si ella volvía a aparecer, sabría cómo actuar. La semana siguiente mi nieta vino a visitarme y le conté sobre la carta. Se puso en alerta. Sugirió que estuviéramos atentas a cualquier movimiento sospechoso. Me ayudó a verificar las imágenes de las cámaras, revisó el sistema de seguridad y probó los equipos. Todo funcionaba perfectamente. No hubo intentos de acercamiento físico, pero aún así, no me quitaba de la cabeza que esa carta era solo el comienzo de algo más. 2 días después, fui al mercado como de costumbre. Cuando volví, noté un auto estacionado en la esquina de mi calle, con los vidrios oscuros. No reconocí el vehículo. Lo observé durante unos minutos, pero nadie salió. Entré, cerré la puerta y fui directo al monitor de las cámaras. Verifiqué los últimos registros y vi que ese mismo auto ya había pasado 2 veces frente a mi casa en las últimas semanas. Eso me confirmó que alguien estaba vigilando. Llamé al abogado de nuevo. Él sugirió que registráramos un reporte preventivo. Así, si algo ocurría, ya habría un historial registrado. Al día siguiente fui con él a la comisaría. Mostramos los videos, las capturas de las imágenes, la carta recibida y los registros anteriores. El policía responsable entendió la gravedad y registró todo como medida de protección. Orientó a no entrar en contacto, no salir sola por la noche y mantener siempre a alguien informado sobre mis horarios. Todo eso ya lo hacía, pero reforzar los cuidados nunca está de más. Después de esa visita a la comisaría, decidí dar un paso más. Hablé con mi nieta y sugerí que se quedara conmigo unos días. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Dijo que podía estudiar desde casa y hacer los trabajos de la universidad en línea. Su presencia me dio más tranquilidad. Tener a alguien en casa, a alguien de confianza, me daba seguridad. Durante esa semana, ella me ayudó a reorganizar la parte trasera, limpió un cuarto que estaba cerrado hacía mucho tiempo y hasta montó una pequeña estantería para que pudiera guardar algunos libros y carpetas con documentos. Fue en ese proceso de limpieza que encontramos una caja antigua de la época en que mi esposo estaba vivo. Dentro de ella había recibos, contratos y un cuaderno con algunas anotaciones sobre la compra de la casa. Descubrimos que él había guardado copias de todos los trámites de la época de la compra, escritura original, registros e incluso comprobantes de impuestos antiguos. Eso se convirtió en un refuerzo legal más en caso de que necesitara probar el origen de la casa en algún momento. Escaneamos todo y lo archivamos con seguridad. En los días siguientes no hubo más movimientos sospechosos. El auto dejó de aparecer. No llegaron más cartas, pero mantuve la vigilancia.
Una persona que intenta engañar una vez puede intentarlo otra, y mi atención nunca más sería la misma. Ya no era la mujer que dejaba pasar las cosas. Ahora estaba protegida por todos lados. Papel, imagen, testigo y decisión. Fue entonces cuando, una mañana cualquiera, recibí la visita del cartero con un sobre oficial. Era una citación. Cuando lo abrí, vi que mi hijo estaba intentando iniciar un pedido de revisión judicial de la herencia futura. Alegaba que había sido inducido al alejamiento y que la exclusión del testamento causaba daños emocionales. Llevé el documento al abogado y él lo analizó en silencio. Después de unos minutos, me miró y dijo: «Están intentando usar lo emocional para obligarte a cambiar de opinión». Respondí de inmediato: «No va a funcionar». Mi abogado redactó una respuesta formal. Adjuntó todas las pruebas que teníamos: la carta de Laura, el intento de venta, la falsificación, las imágenes del auto, la copia de la agenda de ella y los testimonios registrados. Con eso, quedó claro que el alejamiento no fue por mi elección. Fue una consecuencia de sus actitudes. El juez no dio seguimiento al proceso. Fue desestimado en la primera revisión. Mi hijo perdió el intento de recuperar cualquier derecho. La decisión era mía y estaba bien fundamentada. Después de eso, la paz volvió a mantenerse por más tiempo. Ninguna otra citación, ninguna nueva visita, ningún auto sospechoso. La presencia de mi nieta durante ese período fue esencial. Ella vio todo, acompañó de cerca y dijo que se aseguraría de mantener todo seguro en el futuro. No se involucraba en discusiones, pero estaba siempre lista para actuar con firmeza cuando lo necesitaba. Era como si, finalmente, tuviera a alguien a mi lado que entendía el valor de lo que viví y de lo que había conquistado con esfuerzo. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron y por primera vez en mucho tiempo pude cuidar de mi casa sin interrupción. Continué con la seguridad activa, mantuve los documentos al día, revisé el testamento una vez más con mi abogado y dejé claro que, si algo me ocurriera, era mi nieta quien tendría acceso a todo. No por obligación, sino por confianza. La historia, que comenzó con una frase cruel dicha en la puerta de mi casa, se convirtió en un caso archivado con pruebas y decisiones sólidas. Ya no era una pelea familiar, era un caso resuelto, cerrado y documentado. Pero sabía que aún podía pasar algo en cualquier momento. Esa fase más crítica parecía haber pasado. Durante meses, ningún contacto nuevo, ninguna amenaza velada, ningún signo de movimiento alrededor de la casa. Los documentos estaban todos actualizados, la seguridad instalada y probada. Mi nieta seguía presente y el testamento estaba a su nombre. Aún así, mantenía la atención, no por miedo, sino porque ya había aprendido que confiar demasiado en quien ya traicionó una vez es un error que cuesta caro, y no estaba dispuesta a equivocarme más. Una tarde, mientras mi nieta revisaba unos papeles en la sala, vio un nombre familiar entre los registros de empresas e inmuebles. Era el nombre de Laura vinculado a un pequeño negocio recién abierto en el centro de la ciudad. Parecía ser una tienda de ropa usada. Eso, por sí solo, no significaba nada. Pero lo que llamó la atención fue que el nombre de mi hijo figuraba como socio. Aunque alejado de mí, él estaba construyendo algo junto con ella. Seguían unidos. Incluso después de todo. Mi nieta me lo mostró, pero no dijo nada más. Cerró la pantalla de la computadora y volvió a lo que estaba haciendo. Entendí el mensaje. Esa información no cambiaba nada. Ellos seguían su camino, lejos de mí, y eso era lo que más quería. Pero me hizo pensar en todo lo que podría haber sido diferente si hubieran elegido otro tipo de convivencia. No era tristeza, era solo una constatación. Podrían haber seguido en la casa, vivido en armonía, compartido responsabilidades, pero prefirieron el conflicto, el atajo, el intento de sacarme del camino para tomar lo que era mío. No mucho después, una vecina me contó que vio a Laura en el mercado del centro, diciendo que pronto estaría viviendo en una casa más grande. La forma en que hablaba dejaba entrever que había conseguido algo importante. La vecina preguntó si yo sabía algo. Respondí solo que no, y que tampoco era de mi incumbencia. La conversación terminó ahí, pero esa frase no salió de mi cabeza. Una casa más grande. ¿Habían vendido la tienda? ¿Habían ganado dinero? ¿Estaban intentando comprar una casa nueva? Todavía tenían los ojos puestos en la mía. Por precaución, volví al registro y pedí una actualización del registro de mi inmueble. Todo estaba en orden. Ningún movimiento, ningún pedido extraño, ninguna consulta sospechosa más allá de aquel intento antiguo que ya estaba archivado. Aún así, pedí que dejaran una nota en el sistema. Cualquier consulta nueva
nueva debía ser registrada y asociada a mi documento de identidad. También pedí ser notificada por correo electrónico si alguien solicitara información sobre mi propiedad. El empleado fue atento y explicó el paso a paso. Salí de allí más tranquila, pero con la certeza de que el cuidado debía continuar. En casa le conté todo a mi nieta. Ella dijo que, si quisieran intentar algo nuevo, encontrarían una estructura mucho más fuerte que la primera vez. Y tenía razón. Ya no era esa señora que confiaba sin cuestionar. Ahora sabía qué documentos guardar, a quién recurrir, qué exigir. Había aprendido con cada golpe, cada decepción, y eso se transformó en una armadura que nadie más lograría romper con palabras dulces o promesas vacías. Unos días después, recibí una correspondencia que, a primera vista, parecía publicidad, pero era una oferta de una inmobiliaria. En el pie de página figuraba el nombre de la empresa asociada a aquel agente que había contactado a los vecinos meses antes, el mismo nombre que apareció en los informes de mi abogado. ¿Era un intento disfrazado de retomar contacto? Tiré el papel. No llamé, no respondí, pero hice una copia y la guardé con los otros registros, porque cada intento, por más sutil que sea, muestra que aún hay interés donde no debería haberlo. Fue esa misma semana cuando recibí una llamada. Número desconocido. Atendí. Una voz femenina, firme, dijo solo: «Sabes que esto no va a quedar así». Colgó, sin dar tiempo a responder, sin decir quién era. Pero reconocí la entonación. Era ella, Laura, o alguien a su mandato. Llamé inmediatamente al abogado y le conté lo sucedido. Recomendó registrar todo en una nueva denuncia, actualizar el proceso anterior e incluir este intento como posible amenaza. Y así se hizo. Fui a la comisaría, llevé mi celular, los registros de llamadas y expliqué todo. El policía registró la denuncia y dijo que, si ocurría de nuevo, podrían solicitar un rastreo. Con todo esto ocurriendo de forma intermitente, percibí que Laura no había desistido por completo. Aunque sin acción directa, intentaba dejar señales, como si me estuviera probando, esperando que cometiera algún error, que bajara la guardia o que retrocediera. Pero ya había tomado mi decisión. Y quien pasa por todo lo que yo pasé, aprende que no se trata solo de defensa. También es una cuestión de postura, de no ceder, de no mostrar debilidad ni por un segundo. A partir de allí, acordé con mi nieta que no atenderíamos más números desconocidos. También reforcé con el abogado que quería recibir notificaciones mensuales sobre cualquier movimiento jurídico con mi nombre involucrado. Él aceptó. Dijo que mantendría todo bajo vigilancia y me informaría incluso si no hubiera pasado nada. Era una forma de mantener la confianza, sin necesidad de vivir con miedo. Fue en ese contexto que recibí, una mañana, la visita de una antigua conocida. Una señora que trabajó conmigo hace muchos años. Vino a decir que, en una conversación con otras personas en el centro de la ciudad, escuchó a Laura diciendo que yo estaba vieja, sola y rodeada de papeles. Esa frase me dio una sensación extraña, porque era verdad. Estaba rodeada de papeles, contratos, certificados, documentos, pero no estaba sola. Y, más importante, no estaba desamparada. Lo que ella veía como fragilidad era, en realidad, lo que me protegía. Laura podía no haber entendido eso. Podía pensar que, solo porque no grito, no amenazo, no reacciono de forma ruidosa, estoy vulnerable. Pero era lo contrario. Estaba protegida porque me anticipé, porque documenté todo, porque me organicé, porque dejé cada cosa registrada, firmada, guardada, archivada y, cuando fue necesario, accionada. No necesitaba alzar la voz, solo necesitaba una prueba, y de eso tenía de sobra. Mi nieta se rió cuando escuchó esa frase. Dijo que, rodeada de papeles, era la mejor forma de estar segura hoy en día, y tenía razón. Lo que parecía exceso de cuidado, en realidad, era una protección completa contra cualquier intento de nuevo golpe. Esa noche, actualicé una vez más mis archivos, revisé las copias digitales y dejé todo en su lugar. No porque esperara que algo ocurriera al día siguiente, sino porque aprendí que el próximo ataque puede venir cuando menos lo esperas, y esta vez no me tomarían por sorpresa. Los días siguieron con tranquilidad. No era una tranquilidad de paz total, sino esa calma de quien sabe que está preparado. Mi nieta volvió a su rutina de universidad y trabajo, pero pasó a dormir en casa algunas noches de la semana. No porque tuviera miedo, sino porque también quería estar cerca, en caso de que surgiera algo fuera de lo normal. No lo pedí. Ella lo ofreció,
Dijo que se sentía más útil así, y yo acepté. Ya había aprendido que aceptar ayuda de quien se preocupa no es debilidad, es prudencia. Una tarde cualquiera, fui al registro a firmar una actualización de registro solicitada por el abogado. Un procedimiento simple, solo para reforzar la vigencia del testamento e incluir los nuevos documentos encontrados con mi nieta, que pertenecían a mi difunto esposo. El empleado reconoció mi nombre, sacó la ficha y comentó que un nuevo abogado había solicitado acceso a la información sobre el inmueble semanas antes. Inmediatamente pedí más detalles. No tenía autorización para revelar el nombre del solicitante, pero confirmó que el pedido había sido denegado. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Incluso con todo lo que habían intentado y fallado, aún había movimiento del otro lado. Volví a casa y le conté todo a mi abogado. Él hizo un pedido formal de investigación y siguió el caso de cerca. En las semanas siguientes, recibí la confirmación. El abogado que había intentado acceder a la información estaba vinculado a un despacho que prestaba servicios para Laura. Era otro intento disfrazado de sondear mi situación. Era obvio que no habían desistido. Solo estaban intentando encontrar una nueva brecha. Pero no di ninguna. El tiempo siguió. Pasó otro mes sin contacto directo, sin visitas, sin llamadas. Pero la tensión aún existía. Sabía que ese tipo de gente no desaparece, solo se reorganiza, y fue exactamente lo que pasó. Una mañana de lunes, un oficial de justicia apareció en mi puerta con una nueva citación. Esta vez no era mi hijo el autor del proceso, era Laura. Alegaba que había contribuido con mejoras en la casa durante los años que vivió allí y exigía una indemnización por inversiones emocionales y materiales. Según ella, había ayudado a pintar habitaciones, reformar la lavandería e instalar un armario empotrado. Detalles pequeños, pero que estaba usando como justificación para intentar sacar algo legalmente. Mi abogado analizó los documentos. Se rió y dijo que era el movimiento de quien no tiene más cómo atacar de frente e intenta molestar por los lados. Aún así, lo tomó en serio. Elaboró la respuesta con pruebas de que todas las reformas fueron pagadas por mí. Adjuntó facturas, registros bancarios e incluso fotos de la época. Mostró que la contribución de Laura nunca fue financiera y que ninguna reforma se había hecho sin mi autorización, como dueña del inmueble. Llevamos ese material a la audiencia. Del otro lado, Laura apareció con su abogado e intentó demostrar que había sido injustizada, que yo la traté mal, que se sentía usada, pero nada de lo que decía tenía respaldo. Cuando el juez preguntó si tenía facturas, comprobantes o cualquier recibo de gastos con la casa, dijo que no guardaba ese tipo de cosas. El juez fue objetivo. Sin pruebas, el pedido de ella era improcedente. La acción fue archivada. Después de eso, quedó aún más claro que el plan de ellos era desgastar. No era sobre ganar, era sobre irritarme, cansarme, hacerme desistir. Pero eso no iba a pasar. Cada proceso que iniciaban, yo respondía. Cada intento de contacto, lo ignoraba o denunciaba. Cada vez que surgía un nuevo problema, lo resolvía con la cabeza en su lugar. Y eso comenzó a molestarlos más que si hubiera reaccionado con rabia. Porque gente como ellos espera el escándalo. Y no les di ese gusto. Con el tiempo, mi nieta comenzó a hablar con el abogado sobre formas de proteger aún más el inmueble. Quería garantizar que, en el futuro, no surgieran herederos lejanos o cualquier tipo de impugnación. El abogado sugirió hacer un registro de usufructo vitalicio y la transferencia anticipada de la posesión legal, de modo que, cuando llegara el momento, no hubiera brechas. Acepté. Lo hicimos todo con calma, pero con firmeza. La documentación fue registrada, homologada y adjuntada al proceso anterior como complemento. A estas alturas, ya tenía certeza de que todo lo que hicieron, todo el desprecio, toda la frialdad con la que Laura me trató aquel día, no era solo arrogancia, era certeza de impunidad. Ella tenía la convicción de que nadie iba a reaccionar. Pensaba que, por ser anciana, callada y tranquila, sería fácil empujarme afuera. Solo no contaba con una cosa, mi capacidad de aprender rápido. Y eso fue lo que hice. Aprendí, observé, me rodeé de quien realmente se preocupaba. Y cuando llegó el momento me defendí de la manera correcta. Los días se volvieron más ligeros. La casa ya no cargaba ese peso que tenía al principio, cuando todo pasó. La presencia de mi nieta, las reformas que hicimos juntas, la forma en que organizamos todo
hizo que el ambiente fuera cambiando. La sala donde Laura solía estar ya no tenía ningún objeto que la recordara. El cuarto de mi hijo fue desmontado y se convirtió en una pequeña oficina. La cocina fue reformada y los muebles antiguos fueron cambiados por otros más funcionales. Nada caro, pero práctico y principalmente elegido por mí. Una tarde me senté con mi nieta en el porche y le pregunté si se arrepentía de haberse acercado tanto a mí, incluso con toda esta confusión. Ella me miró y respondió: «Fue la mejor decisión que tomé en la vida». Dijo que aprendió conmigo más de lo que aprendió con mucha gente joven. Aprendió que el silencio no es debilidad, que protegerse no es cobardía, que la justicia se hace con pruebas, no con gritos, y que no siempre el más fuerte es quien más habla. A veces, el más fuerte es quien actúa sin necesitar explicar nada a nadie. Esas palabras suyas me marcaron, porque todo lo que hice no fue por venganza, no fue por rabia, fue porque tenía el derecho. La casa era mía, la vida era mía, y nadie tenía el derecho de decidir por mí quién era, dónde vivía o qué debía aceptar. La historia aún no había terminado, pero en ese punto ya no tenía miedo. Si aparecían de nuevo, estaría lista. Después de todo lo que pasó, mi rutina finalmente se estabilizó. La casa seguía siendo mía y ahora, además de protegida por documentos, también estaba protegida por una estructura emocional sólida que me llevó años construir. Mi nieta se volvió más presente que nunca. Era ella quien me acompañaba al banco, al mercado, en las pequeñas burocracias del día a día, no por obligación, sino por consideración. Y eso bastaba para mostrar que no todo estaba perdido. Durante muchos años, pensé que la familia que tenía era la que vivía dentro de mi casa, el hijo que crié, la esposa que él eligió y la esperanza de que, con el tiempo, todos nos entenderíamos. Pero esa idea fue destruida el día en que Laura me miró a los ojos y dijo que no formaba parte de la familia. Esa frase no fue solo un desahogo, fue una sentencia, y la tomé en serio. A partir de allí, dejé de intentar agradar a quien nunca me respetó. Con el paso de los meses, percibí que el alejamiento de ciertas personas me hizo ver a otras con más claridad. Algunas vecinas comenzaron a acercarse de nuevo. Personas que antes evitaban involucrarse con mi familia por el carácter arrogante de Laura. Una de ellas, que había dejado de hablarme después de una discusión antigua con la nuera, me buscó para conversar. Dijo que ahora entendía lo que había vivido. Dijo que también había sido alejada por la nuera de su propio nieto. Y aunque no quiso profundizar, solo el hecho de tocar el tema ya mostraba que muchas otras personas pasan por lo mismo y se quedan calladas. Pero yo no me quedé callada. No grité, no hice escándalo, pero tampoco tragué. Reaccioné. Reaccioné de la única forma que podía, con pruebas, con estrategia, con paciencia, y eso hizo toda la diferencia. Algún tiempo después, supe por terceros que el negocio de Laura había quebrado. La tienda que abrió con mi hijo no funcionó. Las deudas comenzaron a acumularse y, según los rumores, estaban viviendo de alquiler en un barrio lejano. No deseé el mal, pero tampoco sentí lástima. Cada uno cosecha lo que siembra, y ellos sembraron desprecio, arrogancia, ambición y mentira. Solo estaban recogiendo el resultado. Mi abogado sugirió que, incluso con todo resuelto, dejara instrucciones listas para el futuro, en caso de que algo me ocurriera. Dijo que era importante que mi nieta tuviera acceso a todo, de forma oficial, sin necesitar lidiar con problemas legales después. Así lo hicimos. Creamos un inventario preventivo, organizamos los documentos, definimos los contactos responsables, registramos todas las decisiones, todo formalizado, sin dejar brechas. La casa, el terreno, los bienes que estaban a mi nombre, todo fue transferido a un sistema seguro de administración familiar, con ella como representante legal. Ella me agradeció por eso. Dijo que, si un día no estuviera más aquí, no quería quedarse peleando con nadie por papeles. Y lo entendí. Nadie debería pasar por eso. Por eso me anticipé, porque sé cómo las personas se transforman cuando hay interés de por medio. Ya vi a un hijo convertirse en extraño. Ya vi a una nuera convertirse en amenaza. Y no quería que mi nieta pasara por lo mismo. Un día ella me preguntó si pensaba en reencontrarme con mi hijo. La respuesta salió sin esfuerzo. No, no tenía rencor, pero tampoco tenía más vínculo. El lazo se cortó en el momento en que permitió que su esposa me expulsara de la casa como si fuera una molestia. Cuando se quedó callado viendo eso pasar, dejó claro de qué lado estaba. Y no olvidé. Mi nieta respetó mi respuesta. Nunca más tocó el tema. Y seguí con mi vida. Hice cuestión de no guardar ningún objeto que me recordara a ellos. Fotos,
regalos, notas antiguas, todo fue retirado. No para borrar el pasado, sino para evitar que siguiera lastimando. Y eso fue importante. Hoy, cada rincón de la casa tiene un nuevo significado. El cuarto se convirtió en oficina. La antigua sala de visitas se convirtió en un espacio de lectura. El patio, que antes casi no se usaba, se convirtió en una pequeña huerta que mi nieta ayudó a montar. Era una casa con marcas, pero ahora tenía función, y eso era suficiente. De vez en cuando, alguien aún pregunta si tengo contacto con mi hijo. Respondo con un no breve, sin explicación, porque nadie necesita entender. Quien lo vivió, lo sabe, y yo lo viví. No fueron meses, fueron años. Años intentando agradar, intentando entender, intentando ceder, y cuando vi que nada de eso servía, necesité actuar. La frase que Laura me dijo aquel día fue dura, pero me sirvió como un divisor. Si no formaba más parte de su familia, está bien, pero también dejé claro que ellos no formaban más parte de mi vida, y esa elección fue lo que me salvó. Nunca imaginé pasar por una situación como esta en la vejez. Siempre pensé que el final de la vida estaría rodeado del cariño de los hijos, de la presencia de los nietos, de gratitud, pero aprendí que la vida no sigue planes. Ella muestra quién es quién en los momentos difíciles. Y si pudiera decirle algo a alguien que esté pasando por algo parecido, diría: protégete. No esperes reconocimiento de quien nunca te respetó. Haz lo que sea necesario para mantener tu paz. No siempre es posible mantener a la familia unida, pero siempre es posible mantener tu dignidad. Hoy, con todo en orden, sin procesos pendientes, sin riesgos legales, sin deudas, sin amenazas, puedo decir que estoy en paz. No porque todo salió bien, sino porque enfrenté lo que necesitaba ser enfrentado. No dejé que me quitaran lo que era mío por derecho, ni la casa, ni el respeto. Y si un día mi hijo quiere saber por qué las cosas llegaron a este punto, puede buscar en los registros. Están todos allí: las actas, los documentos, los procesos, los reportes de denuncias, las pruebas de los intentos. Todo fue hecho de la manera correcta. Todo fue documentado. Nada fue inventado. Y eso basta. Mi nieta es mi familia ahora, y solo eso importa.